Hoy os tenemos que enseñar algo totalmente demoledor y es el comportamiento que han tenido las altcoins en lo que va de ciclo. Un comportamiento malísimo si excluimos el top 10 de CoinMarketCap y nos fijamos solamente en el resto de criptomonedas. Por ahí estás viendo una muestra de la actuación de la mayoría de criptomonedas en el último ciclo. Aparte de esto, por supuesto, vamos a analizar Bitcoin, XRP, Ethereum y lo que dé tiempo. Pero vamos a iniciar con este análisis porque nos ha llamado mucho la atención la vaga performación que han tenido estas altcoins que históricamente todo el mundo espera esa alt season para hacerse sus por 100, sus por 200, para hacerse millonario. Sin embargo, este ciclo, pues lo que vemos con los datos que nos da el gráfico es que está siendo totalmente distinto. Ya lo sabíamos, pero con el gráfico, Rafa, a mí cuando me lo has enseñado me he quedado loco. Muy buenos días, Rafa. Vamos a ver todo esto porque es muy, pero que muy interesante, tío. Muy buenas, Edu. Muy buenas a toda la comunidad. Hoy os traigo un gráfico que, bueno, pues como dice Edu, es demoledor para lo que hemos tenido para las altcoins durante todo este ciclo. Estamos hablando desde el año 2022, desde que empezó el bear market. Hemos visto cómo las altcoins, excluyendo el total 10 de las altcoins contra Bitcoin, el comportamiento que han tenido contra Bitcoin, hemos visto que sí que hemos tenido alguna fase en la que las altcoins han tenido algo de importancia, pero nada que ver, nada que ver con lo que fue el ciclo pasado, y seguimos con una tendencia muy bajista para las altcoins que están fuera de ese top 10 criptomonedas de CoinMarketCap. Esto es una locura, en verdad. Ese top 10, como sabéis, comprende pues Ethereum, XRP, BNB, Solana, pues las que más o menos han actuado bastante bien en los últimos meses. Pues que en ese gráfico ya se ve, si te vas a 2021, fíjate como en el bull run anterior sí hubo un gran empujón de ese Others versus Bitcoin. Sin embargo, desde que marcamos el top de ciclo ha sido una catástrofe lo que ha ocurrido con esas altcoins, que fíjate que incluso estamos por debajo de niveles de 2017. O sea, es una locura, teniendo en cuenta que hay muchísimas más altcoins que en esa época. Antes de ir con el meollo, dejadnos recordaros que tenemos la comunidad privada de Código Cripto, comunidad a la cual podéis acceder de manera totalmente gratuita, comunidad en la cual no paramos de crecer y de compartir más funcionalidades. Ya hemos vuelto a iniciar con las alertas inteligentes. Durante este fin de semana hemos estado afinando un poquito más las tuercas y bueno, pese a estar en pruebas durante el fin de semana, estar aplicando esos cambios, nada mal. Oye, hemos tenido más del 50% de acierto en esas alertas. Las últimas 3 o 4 han sido take profit, así que oye, nada pero que nada mal. Además de esto tenemos las clases grabadas desde el 30 de abril. Cada semana damos una clase en directo con los miembros de la comunidad, clase que luego queda grabada, como digo, para que todo el mundo pueda ir repasando a su ritmo. Además de los análisis también que vamos compartiendo todos los días, análisis de cómo el mercado va avanzando, ya que aquí en 20 minutos tratamos de condensar toda la información, pero luego donde está el valor de verdad es en esos análisis que vamos haciendo durante todo el día. Bueno, pues todo esto podéis acceder de manera totalmente gratis. Desde el link que tenéis en la descripción, desde el QR que tenéis en pantalla. Fíjate por ahí también los profits que va compartiendo la gente. Oye, Rafa, nada mal, ¿eh? ¿Será que algo, digo yo, que algo estará aprendiendo la gente? Así que bueno, lo dicho, podéis acceder de manera totalmente gratuita. Rafa, si te parece, vamos ya con el análisis de Others Bitcoin, que a mí literalmente me ha explotado la cabeza esta mañana. Sí, fíjate que, bueno, al final lo que estamos viendo claramente aquí es que desde el año 2022 y desde que entra este ciclo institucional, la atención está yendo a Bitcoin. Y es que fíjate que sí, que durante los meses desde julio hasta que ganó Trump las elecciones, ¿no? Fue en 2024, no, eso fue en este momento. Desde que Trump aquí ganó, por ejemplo, las elecciones en noviembre del año 2024, aquí, por ejemplo, se ve un repunte fuerte. Esto fue cuando empezó también con su meme coin y demás, con la meme coin de Trump, y a crear algo de FOMO con el mercado cripto. Aquí se ve un repunte, pero en general tú haces un poco de zoom out y Es una se ve tendencia claramente totalmente bajista. una tendencia totalmente bajista en la que los mínimos son decrecientes continuamente. Como digo, tenemos momentos muy específicos en los que sí, Others contra Bitcoin, es decir, las altcoins contra Bitcoin, han estado repuntando un poquito, pero lo que se ve a medio y largo plazo claramente es una tendencia muy bajista de lo que es, excluyendo el top 10 criptomonedas, como hemos dicho antes, el top 10, excluyendo ese top 10 contra Bitcoin, se ve que
que está bastante, bastante mal. Pero es que, Edu, si vamos un poquito más allá y podemos comparar para que veáis realmente lo que está pasando, y es que sí, Bitcoin está teniendo mucha atención, pero es que además de eso, lo que hemos visto es que, fijaos que tengo el gráfico en verde y rojo, el total 2, eso quiere decir el total Las de las altcoins sin criptomonedas Bitcoin. excluyendo a Bitcoin, y en azul tenemos el Others, simplemente excluyendo el top 10 criptomonedas, es decir, el Total 2 tiene el top 10 y el Others no tiene el top 10 criptomonedas. Y fijaos la diferencia, sobre todo cómo se ha acentuado, porque si hacemos un poco de zoom out, se puede ver claramente cómo ha habido un seguimiento bastante, bastante claro de lo que es este Total 2. Es decir, que prácticamente todas las criptomonedas estaban yendo a la misma dirección. Pero aquí se ve cómo se acentúa durante este último año, y si hacemos un poco de zoom aquí en esta zona, cómo podemos ver que aquí, a partir de este momento, hay una divergencia bastante, bastante grande. Fíjate que si intentamos hacer que se parezca lo máximo posible, uniendo máximo y mínimo, cómo se nota que a partir de este momento, fíjate que aquí sí prácticamente llegan los dos al máximo al mismo momento, en noviembre de 2024, pero que a partir de ese momento, a partir de que Trump ganase las elecciones y hubiese un poquito de FOMO en ese momento, pues estamos viendo cómo hay una gran divergencia entre el Total 2, que sí que ha estado rompiendo esos últimos máximos históricos, y el Others, que no ha podido y que se ha quedado por debajo del 50% de la anterior subida. Es decir, en los últimos meses se ha acentuado esa diferencia entre el Total 2, el total de las criptomonedas, con el top 10, con excluyendo ese top 10. O sea, estamos viendo que realmente están dándole protagonismo a las grandes, como ese mercado institucional lo que está haciendo es poner su dinero en los proyectos que realmente estén asentados, que ya tengan un histórico, una infraestructura, una comunidad. O Exacto. sea, estamos viendo esa transición de la que yo tantas veces he hablado en mi canal, de ese mercado de miles de altcoins que no sirven para nada, a ese mercado quizás más institucional, más regulado, más de la mano de ese inversor profesional, por así decirlo. Pues nada, simplemente, Edu, era algo curioso que repasando esta mañana los gráficos me he encontrado, y creo que es importante de decirlo, un dato más que acompaña a que la bull run que hemos tenido durante este año ha sido totalmente distinta, y que las altcoins que no tienen pues esa importancia, pues realmente han tenido un mal comportamiento. En su mayoría. Ha habido algunas que han sobresalido, como siempre, hay excepciones, pero el conjunto, excluyendo ese top 10, como veis, pues ha performeado mucho peor. Vamos con Bitcoin, si te parece, que tampoco está para tirar muchos cohetes, perdiendo el PDL del día de ayer, perdiendo esa zona que ayer decíamos, ojito, que si comenzamos a romper por aquí abajo, comenzamos a tontear, los 100.000 comienzan a peligrar. Llevamos viendo este empuje bajista desde que hacíamos ese patrón en la zona de los 115, 116 que avisábamos. Si no consolidamos en estas zonas, podríamos tener un cambio de tendencia. Vimos el cambio de tendencia, lo estuvimos confirmando, lo estuvimos avisando. Cuidado, que estamos teniendo de nuevo una reversión. Y bueno, pues, ¿qué más queréis que os diga? Patrón más que confirmado, y ahora yendo a buscar esa zona de los 100.000. Sí, bueno, todavía estamos lejos de los 100.000, no estamos tan lejos, realmente estamos cerca, en verdad, estamos ya en los 104.300, y ayer precisamente pues comentábamos que estábamos acercándonos al mínimo semanal que teníamos por esta parte baja en los 106.000, estábamos acercando a ese nivel, y yo lo único que decía era, vamos a estar atentos a lo que vemos aquí, porque es probable que tengamos algún tipo de reacción llegado a este nivel, pero veremos el tipo de patrón que tenemos, porque si tenemos un patrón de continuación del movimiento, de continuidad de ese movimiento bajista, que es literalmente lo que hemos visto, que no hay una reacción fuerte, no hay un cambio estructural de la estructura interna con los máximos y los mínimos internos, no lo tuvimos. Vimos que reaccionábamos a ese FVG, fijaos, cómo viene al FVG, activa FVG de 4 horas. Tenemos esa vela bajista, ponemos el gráfico en 1 hora, y cómo viene al bloque de órdenes, que muchísima gente ya está detectando estas cosas dentro de la comunidad, que lo estamos viendo, que la gente ya va por sí sola
aprovechando todo esto, haciendo su propio análisis, marcándose su zona y entrando en esos shorts que le están haciendo ganar dinero cuando el mercado está cayendo, que es que Al final es lo que no queremos. es... Sí, sí, no, es que ya está, cuando lleguen los buenos momentos, pues todo el mundo acabará ganando dinero porque si estamos dentro del mercado, pues ya está, ¿no? Vamos con el mercado hacia arriba. Pero en los momentos en los que estamos cayendo de esta manera, la única alternativa que tenemos es una de dos, o no hacer nada y tener nuestro dinero en moneda estable, o aprovechar y hacer algún short que nos vaya dando algo más de beneficio, que nos vaya dando un extra al capital que tenemos y estamos viendo cómo en la comunidad pues están aprovechando todo esto, la información, las clases grabadas la están aprovechando muy bien porque veíamos cómo el precio de Bitcoin retrocedía ese bloque de órdenes. A partir de este momento nos creaba una estructura bastante bajista, no podía sostener ese nivel cuando rompíamos esa línea de tendencia y de nuevo esta noche o esta madrugada más bien a las 6 de la mañana veíamos como el precio de nuevo volvía a empujar hacia abajo y que por el momento no hay fuerza compradora, sigue sin haber fuerza compradora y donde ya estamos muy cerquita de esos 100.000, de ese precio psicológico que, bueno, a más de uno seguramente le pondría los pelos de punta de ver el precio en ese nivel. Así que nada, de momento muy cerquita de ese mínimo anterior, seguimos en un rango lateral mientras que no rompamos este último mínimo del mechazo, seguimos en un rango lateral donde las zonas bajas serían zonas de compras, las zonas altas serían zonas de venta, hasta que no rompamos ese último mínimo. Esto sería así analizando lo que es esta estructura estamos teniendo aparentemente de acumulación, pero por el momento pues en el corto plazo no hay una señal de reversión, no hay una señal de que el precio tengamos que estar comprando justo ahora, en este momento. Y como decía yo ayer, justo por aquí, por el apartado de análisis, decía esto, y es que no intentéis adivinar cuál es el suelo, esto lo decía a las 5 de la tarde, donde el precio reaccionaba un poquito para luego continuar cayendo, porque estaríamos yendo en contra del mercado. Recordatorio para todos, seguir el plan establecido en primeros pasos es la clave de la rentabilidad en futuro. O sea, ahí ponía ese mensaje en el que simplemente decía, señores, no intentéis hacer compras cuando el mercado está cayendo con fuerza. Es mucho, el RR, el riesgo recompensa, es mucho mejor si intentamos coger un retroceso y en el retroceso volvemos a incorporarnos a favor de A la esa tendencia. tendencia. Así que, Claro. por el momento, Edu, mientras que no superemos este último máximo de los 108.300, continuaremos con esa tendencia bajista que por el momento, fíjate, bueno, rompemos aquí 107.700, este último máximo, donde tocamos el bloque de órdenes, quizás sea el más importante de momento. Ayer precisamente con la comunidad premium estábamos viendo esto de los máximos y los mínimos importante para ver esos cambios de tendencia, así que mientras que no rompamos este nivel, continuaremos con esa tendencia bajista en lo que es esta estructura interna en la que nos encontramos y donde el movimiento que podamos tener durante el día de hoy, mientras que no superemos esa zona de los 107.000 y algo, pues continuaremos con esas caídas y lo más probable es que sigamos cayendo. Además, con este empujón, hemos visto ahí que se han quedado ineficiencias en una hora. No sé si en 4 horas también habrá alguna ineficiencia. Prácticamente seguro que sí que también la habrá dejado. Ah, bueno, todavía no ha cerrado la vela. Bueno, en fin, en una hora tenemos ahí Tenemos bloque de ese. órdenes, Ujú. zona del bloque de órdenes aquí en los 105.900, que bueno, pues sería la zona quizá de activación, bloque de órdenes para continuar con esas caídas, mientras que no rompamos esta zona, ¿vale? Los 107.600 sería el punto clave para cambiar esa tendencia y de nuevo intentar pues coger posiciones para buscar un movimiento al alza. De Así que momento, como tenemos digo, por la parte seguimos. alta esos 108, por la parte baja esos 102, ese punto líquido, ese mínimo mensual que nos dejaba el mechazo del día 10 de octubre. Y por ahora, en esa parte intermedia, pero mirando hacia abajo, la verdad. Sí. Bueno, pasamos a XRP. Vamos allá. Que bueno, pues el análisis de ayer yo creo que no fue nada mal. El análisis de ayer, el vídeo que subimos ayer a YouTube, es para ponérselo hoy, repasarlo y ver lo que ha pasado. Y tomas tu apunte, porque literalmente fue tal cual lo dijimos. O sea, no es por echarnos flores ni nada, pero es que el análisis de ayer fue muy bueno. Y cuando hacemos un análisis muy bueno, igual que cuando nos equivocamos, lo decimos. Cuando hacemos un análisis muy bueno, pues también hay que decirlo. Y que os puede servir para repasar en lo que nos estábamos fijando para pensar que el precio podría hacer lo que hizo. Y es que comentábamos el 80% del retroceso del Fibonacci. Fíjate, Edu, que nos tirábamos ese Fibo de este impulso alcista que teníamos desde la zona de los mínimos de los 2,18 hasta ese
ese máximo de los 2,70 casi, Ujú. 2,697, y el retroceso teníamos el 60% donde tuvimos una primera reacción, y cuando el precio estaba aquí ayer, es que estaba aquí, en el Ujú. 60% todavía, decíamos que el siguiente punto que teníamos que estar vigilando literalmente era el 80% del retroceso de Fibonacci. Íbamos al 80%, veíamos una recuperación y yo decía, si vemos que el precio en el 80%, lo más probable es que tenga un impulso al alza, pero que vuelve a esa zona de bloque de quiebre, de bloque de órdenes de Ujú. quiebre, que sería esta zona donde hemos tenido estos suelos y aquí nos hace de resistencia, soporte que pasa a ser resistencia, retestea, toca FVG en una hora, fíjate, toca FVG en una hora y de nuevo impulsa hacia abajo. Ahora, al haber perdido este 80% del retroceso del Fibonacci, la probabilidad de que vayamos por debajo del último mínimo empieza a aumentar y tenemos que lo más probable es que perdamos esos 2,20 y aquí ya a ver dónde frenamos. Aquí ya lo único que nos queda es buscar patrones de reversión que nos estén dando el gráfico, esa información de posible reversión del precio, porque a partir de aquí lo único que tenemos es una mecha muy fea. Ujú. Y en lo único que nos podemos fijar es dónde el precio anteriormente ha reaccionado con fuerza, ¿vale? Pues tenemos que, por ejemplo, el impulso inicial que teníamos de toda esta subida lo teníamos a partir, fíjate que aquí tenemos una zona de suelo en los 2,08. Yo alrededor de la zona de los $2 sería muy interesante coger alguna posición para el medio y Spot. largo plazo, Ujú. porque me parece que XRP tendría un precio interesante en cuanto al equilibrio, en cuanto a lo que yo creo que vale el activo. Creo que los $2 es un precio pues bastante bueno para estar acumulando. Y bueno, pues de momento fíjate la vela de 4 horas, que fea se ve, como hemos Ujú. dejado ahora aquí un bloque de órdenes, tenemos ese bloque de órdenes, la vela empujando bastante fuerte ahora mismo abajo y donde aquí probablemente pues nos cree un poquito de resistencia, esta zona de suelo nos crea un poquito de resistencia y durante el día de hoy quizá no haya ahora, a partir de ahora, tantísima fuerza, ¿vale? El Ujú. movimiento bajista que estamos viendo ahora, que frene un poquito, que por lo general cuando el mercado cae, igual que cuando sube, pues no lo hace en línea recta. Tiene una reacción, lateraliza, te deja algún patrón y de nuevo continúa con esa tendencia si tiene que continuar y no rompe un máximo anterior. Así que, por el momento, fíjate que también lo compartía Edu por aquí por análisis, ese 80% del No, retroceso, así. cuando No, estábamos. eso era el 60. Sí. Exacto. Mm. Compartía eso, que íbamos al 80%, viendo la poca fuerza que está mostrando, lo Mm. más normal sería ir a buscar ese 80% de retroceso del Fibonacci. Así que, bueno, pues Más fíjate adelante cómo también después avisábamos que compartía acabamos de tocar y que ahí podíamos tener, pues eso, una reacción. una reacción. Y así fue. Eso es, sí, sí. Así que, bueno, teníamos Bitcoin también en ese 80%, donde reaccionó también un poquito. Así que, pues bueno, pues yo creo que muy bien el análisis que compartíamos ayer, muy bien en general el vídeo y lo que compartíamos por el apartado de análisis. Así que, por esa parte, muy contentos, no tan contentos con el mercado que continúa con esas caídas, aunque nosotros seguimos aprovechándolo con esos shorts de cobertura, con esas ventas de cobertura que estamos haciendo en futuro y que, bueno, vamos agrandando un poquito ese portafolio para nuestras posiciones de spot. Vamos a ver Ethereum, que tiene bastante mala pinta, rellenando ya por completo la mecha que nos dejaba el 10 de octubre. Es verdad que nos dejaba una mecha muy grande, pero bueno, rellenándola ya por completo. En el día de ayer decíamos, estamos llegando a zona de suelos de las anteriores mechas, esa zona. Nos la hemos llevado completamente por delante y ahora vamos ya en busca de ese punto líquido y con ese FVG mensual, que podría ser la zona quizás que sustente, ¿no?, el precio de Ethereum. Sí, la zona de posible giro yo ya lo veo. Fíjate que por la parte de abajo tenemos un punto líquido. Un punto líquido, para el que no sepa lo que es, básicamente es estas mechas tan grandes que nos deja el precio, donde un trader se siente protegido, poniendo su stop loss justo por debajo de ese nivel, en este caso, pues que es una vela bajista. Colocan sus stops por esa zona porque dan por hecho que después de esa limpieza el precio no va a volver a ese nivel. Y al final lo que hace es que acumula una cantidad de stop loss pues muy grande. ¿Qué puede pasar a partir de este momento? Bueno, el punto líquido suele tener algo de reacción. Por lo general, un punto líquido cuando se lo lleva suele tener un poquito de reacción, como lo podemos tener quizá en un mínimo o máximo semanal, por Ujú. ejemplo. Pero esto también lo que hace es que
todas esas posiciones en largo se desactivan o tocan stop loss, se cierran esas posiciones y acelera un poquito ese movimiento. Y fíjate que justo debajo tenemos un FVG mensual que ayer lo comentábamos y donde podríamos venir con bastante probabilidad a tocarlo. Este FVG lo creó en julio, estamos hablando de niveles de julio, y donde el precio aquí sí podría darnos algún tipo de reacción. Al final es una ineficiencia de mercado donde quedan órdenes límite en compras pendientes y donde el precio podría coger algo de fuerza a partir de este momento y donde los compradores podrían sumarse a esas órdenes límite que quedan pendientes en ese libro de orden. De momento, tendencia muy bajista. Fíjate que, por ejemplo, en XRP teníamos algo de reacción en el mínimo diario. Ethereum no lo está haciendo. Estamos viendo que está perdiendo muchísima fuerza. Y fíjate en este patrón que teníamos aquí ayer por la mañana, que yo lo que compartía por la comunidad también era lo siguiente, y es que compartía esto, ¿vale? Aquí Ethereum se está creando un patrón de continuación en zona de reacción del precio, que era precisamente lo que comentábamos en el vídeo de ayer, analizando Ethereum, que era, vamos a ver qué hacemos en el PDL, en el mínimo diario y en el mínimo semanal, que estábamos muy cerquita de llevárnoslo. Si hacemos un patrón de continuación, será un momento para volver a coger posiciones en short. Si no hay un patrón de continuación y tenemos una reacción al alza y un cambio estructural, sería una buena zona para coger posiciones en largo. Vimos un patrón de continuación, lo marcaba con un círculo, y es que aquí lo decía bastante claro, por el momento seguimos sin fuerza alcista. ¿Qué veíamos? Ese patrón que yo marcaba en círculo y que literalmente un par de horas después teníamos, boom, un impulso de nuevo hacia abajo. Aquí ponía el ejemplo de lo que es impulso, patrón de continuación, de nuevo impulso bajito. Aquí lo decía, cuando tenemos este tipo de patrón en la zona donde el precio debería revertir y se ve ese tipo de patrón, pues que el movimiento que daba era de continuidad. Estamos hablando de que el precio estaba en los 3.700 y hoy se encuentra en los 3.400. Una caída Nada mal, ¿no? de un 6%, que o por lo menos te ha ahorrado porque teníamos esa información de que el precio podía continuar con esas caídas. Mínimamente te has ahorrado una caída de un 6% si has hecho caso a esta información y si la has aprovechado, además haciendo algún short, pues más todavía que has podido aprovechar y ganar algo de dinero. De momento seguimos con una fuerza muy bajista en Ethereum. Pues yo creo que no se podía resumir toda la información mejor. Vemos también Solana, que está. Bueno, vamos a tirar con Solana rápidamente, para que no se quede esto Rápidamente demasiado ya largo. terminamos, porque como he dicho antes, ayer teníamos la primera clase con la primera formación que hemos sacado con una edición con un grupito muy pequeño de lo que es código cripto, de esta comunidad que tenemos totalmente gratuita. Al final, pues el que quería formarse un poquito más, hemos hecho ese grupito de la gente que también hemos visto nosotros que tenía más interés en aprender realmente, y donde veíamos el tema de las tendencias y los máximos y los mínimos crecientes y decrecientes. Veíamos como Solana desde abril tenía una tendencia muy alcista con máximos y mínimos crecientes y que a partir de este momento en septiembre se rompía un mínimo anterior estructural donde con los máximos crecientes era el último mínimo que teníamos después de una ruptura al alza, rompíamos ese último mínimo y a partir de ese momento empezábamos con esa tendencia bajista y en temporalidades diarias hasta que el precio no vuelva a los 211 seguiríamos en una tendencia bajista y además Solana, fíjate cómo está cayendo. Esas dos velas diarias por el momento son hiper bajistas, o sea, son muy bajistas. No sé si en temporalidad mensual hay alguna ineficiencia de mercado, pero aquí no la tenemos. Ahora entramos en una zona de frenada del precio, en esa, fijaos que es la única vela bajista que nos encontramos en toda esta subida desde el mes de abril, este mes, que sería Bloque de el mes órdenes, de ¿no? junio, sería un bloque de orden en temporalidad mensual y que en temporalidad semanal se ve así también, podemos marcarlo por aquí porque es una zona donde posiblemente el precio pues frene justo en este nivel que estamos en un killer block semanal y es bastante probable que aquí pues ya frenemos un poquito esa caída. Aquí es donde deberíamos de empezar a ver a partir de este momento, quizá el 50%, estamos hablando Eso todavía te iba a decir, que el 50% está en 140, o sea que sí, en aún una queda un caída cacho. todavía que podemos ver de hasta un 15%, que era lo que comentábamos ayer en Ethereum, y que ya hemos perdido de ese 15% un Un 6 y pico 6. por ciento. Así que, bueno, a partir de este momento simplemente observar
tapar esta zona que en temporalidades grandes seguimos en una tendencia alcista de mínimos crecientes y bueno, veremos qué sucede aquí. Pues nada, hasta aquí el resumen del estado actual del mercado, como sabéis, y como acabáis de ver a través de la comunidad, vamos a estar actualizando de todo lo que va ocurriendo, porque estamos en un momento crítico y que hay que estar muy pendiente de todo lo que ocurre para seguir sacándole rendimiento. Estamos muy cerquita de esas zonas de reacción en Bitcoin, en Ethereum, en XRP, en Solana, zonas que nos van a servir seguramente para sacar muchos beneficios. Familia, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Agradece enormemente todo el apoyo que nos dan todos y cada uno de los días. Si quieren seguir aprendiendo, si quieren profundizar mucho más en esto, les esperamos en la comunidad y les esperamos también mañana en un nuevo vídeo.